Odio levantarme a las 6 de la mañana para una reunión de desayuno donde de seguro nadie va a llegar. Después de todo, este es un grupo de rendir cuentas, donde nos reunimos para rendirnos cuentas unos a otros. 5 de nosotros formamos este grupo después de un retiro de hombres. Hace 6 meses, en este grupo prometimos unos a otros ser buenos esposos, padres activos y creyentes comprometidos. Usaríamos el tiempo para hablar y preguntar a cada uno que también estaba cumpliendo estas promesas. Después de unas semanas, los participantes empezaron a llegar en forma esporádica a la reunión. Hoy, solo vino otro hermano y él no había llegado a ninguna de las reuniones anteriores durante los últimos 2 meses. De hecho, habíamos perdido la esperanza en él. Gustavo Garza, un miembro del liderazgo de la iglesia, vino solamente para decirme que él y su esposa Marta se habían separado. Mi esperanza era que por lo menos Gil Rodríguez iba a venir, ya que él era el único con quien podía yo hablar acerca de mis problemas en la iglesia, de los cuales yo culpaba a Juan. En vez de poder descargar mis quejas, pasé todo el tiempo hablando acera de la separación de Gustavo. Él tenía más de 30 años de casado con Marta, habían educado a 3 hijos, y hasta ese momento yo había pensado que ellos eran uno de nuestros matrimonios ejemplares. Siendo que Gustavo era parte del liderazgo, yo sabía que esto haría que nuestra congregación se viera mal. Por accidente, Marta había encontrado material pornográfico en la computadora de Gustavo y sintiéndose tan humillada por esto, exigió que él se fuera de la casa. Yo estaba seguro que se trataba de un malentendido, pero Gustavo me aseguró que esto no era así. Gustavo había batallado con el hábito de poseer material pornográfico desde su juventud, pensó que se había quedado en el pasado. La Internet simplemente lo hizo demasiado fácil, confesó. No había el mismo riesgo que había si compraba revistas o rentaba películas en algún establecimiento de adultos. Durante nuestra conversación, había unas risas frecuentes que venían de otra parte del restaurante. Recuerdo que pensé que esa risa estaba fuera de lugar en comparación con la tristeza que se revelaba frente a mí. ¿Cómo podía alguien divertirse tanto a esta hora de la mañana y mientras otras personas pasan tanto dolor? Intenté todo lo que me venía a la mente, tratando de ayudar a Gustavo a arreglar su situación, pero él me dijo que era imposible. Él todavía no me había contado todo el problema. Su matrimonio estaba muriéndose lentamente desde que los hijos habían salido de la casa y el último incidente había sido la gota que faltaba. Finalmente se nos acabó el tiempo, Gustavo tenía que irse a su trabajo. Fuimos con la cajera para pagar nuestro desayuno. Por dentro yo estaba hirviendo de coraje, porque los otros hombres del grupo no habían venido y también porque Gustavo era un mentecato. Al recibir mi vuelto, vi venir a una persona conocida que salía del baño. Habían pasado casi 2 meses desde aquel paseo por las aulas de la escuela dominical. Nuestras miradas se encontraron, al igual que yo, él pareció verdaderamente sorprendido. Juan, ¿qué estás haciendo aquí? Con una gran sonrisa me saludó diciendo, Jacobo, ¿cómo estás? Se acercó a donde yo estaba, estrechándome la mano. Intenté presentarle a Gustavo, pero no sabía su apellido. Gustavo, él es Juan, un amigo que conocí hace unos meses. A Juan le dije, lo siento, creo que nunca escuché tu apellido. Juan es suficiente, dijo, estrechando la mano de Gustavo. Gustavo sonrió también, pero pronto se puso serio. Eres tú. Después se volteó hacia mí y comenzó nuevamente. ¿Es este el tipo? Otra vez se detuvo y tartamudeó. Yo tenía miedo de lo que fuera a decir, y puse mi mejor cara de, por favor ten cuidado. ¿Es este el tipo? ¿Qué te causó todos estos problemas? Miré a Juan, avergonzado. Yo no lo diría de esta manera. Quizás fue otra persona. Gustavo miró su reloj, dijo que ya estaba tarde para su trabajo, y desapareció. ¡Qué sorpresa volver a verte! Me volteé hacia Juan. Estuve desayunando con un buen amigo esta mañana. Él tuvo que irse y a mí me queda todavía 1 hora hasta que salga mi autobús. Señaló con la cabeza hacia el paradero de autobuses al final de la calle. ¿A dónde vas? Tengo una reunión en el norte esta tarde. ¿Pensabas buscarme? Obviamente no fue necesario, Jacobo. Realmente no tuve mucho tiempo para organizar algo, pero si quieres sentarte conmigo a mi mesa, tengo tiempo ahora. Le seguí por el restaurante hasta la mesa en la esquina de donde había venido toda esa risa. ¿Fuiste tú quien se reía tanto? Oh. Ese fue Felipe. Me hubiese gustado saber que estabas aquí, sería bueno que ustedes dos se conocieran. Él está en un viaje similar al tuyo y acaba de salir de unos tiempos muy dolorosos. Ahora él es como un niño que juega en la piscina. Su alegría es aún más contagiosa que su risa. Me alegro de que alguien se esté divirtiendo, dije con sarcasmo. Esto no suena bien. Desde la última vez que te vi, lo he pasado bastante mal y esta mañana fue el colmo de todo.
Nadie vino a nuestro grupo de rendir cuentas, donde nos reunimos para rendir cuentas unos a otros, excepto Gustavo, que no había venido por bastante tiempo. Él solo vino para decirme que está separado de su esposa porque ella encontró imágenes de pornografía en su computadora. Además, él es un líder de la iglesia. ¡Qué lío! Pareces estar realmente enojado. ¿De qué manera te afectará esto a ti? No me afectará a mí. Pero pienso que afectará a la iglesia. ¿Por eso que estás enojado con él? Por primera vez esta mañana me detuve a pensar de cómo me sentía acerca de Gustavo. Que Gustavo se estaba separando de su esposa me estaba molestando tanto y también como esto afectaría a la iglesia, que realmente no había pensado en Gustavo. Pienso que no me enojé con Gustavo. Me enojé con su fracaso ¿Y a ti, qué te costará? No recuerdo haber pensado en esto en esos términos. Pero ahora que lo mencionas, fui bastante duro con él. Supongo que lo culpe por no haber sido más consistente con el grupo y por no reconocer que estaba experimentando esta lucha. Rendir cuentas, no es para aquellos que están teniendo dificultades. Jacobo, es para aquellos que tienen éxito. ¿Pero no debemos rendir cuentas unos a otros? ¿Dónde encontraste esta idea? Está en la Biblia. ¿No es verdad? ¿Podrías mostrarme dónde? Juan sacó una Biblia de su bolsa y la puso sobre la mesa. La levanté y la comencé a hojear, mientras mi mente daba vueltas para encontrar alguna escritura. No pude recordar ninguna. Inclusive rebusqué en la concordancia, pero me di cuenta de que todos aquellos pasajes hablaban de rendir cuentas a Dios, no unos a otros. ¿No dicen Hebreos que la gente debe rendir cuentas a sus líderes? Nota de traducción, el concepto de rendir cuentas ha logrado cierta aceptación en un alto número de iglesias evangélicas en todos los continentes. La idea principal es que un grupo pequeño de hombres o mujeres se reúnan en manera regular para compartir entre ellos acerca de sus luchas, dificultades y necesidades espirituales. Todo esto con el fin de tener a otros que puedan dar apoyo mutuo, rindiendo cuentas acerca de qué tentaciones han enfrentado esta semana, si han estado leyendo la Biblia y orando en manera regular y si han sido buenos esposos. No, se rió Juan, eso habla de que los líderes tienen que rendir cuentas por las vidas que tocan. El concepto de rendir cuentas en la Biblia es ante Dios, no ante nuestros hermanos. Cuando exigimos que otros nos rindan cuentas, estamos en realidad usurpando el lugar de Dios. Por esta razón es que al fin nos herimos unos a otros tan profundamente. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Hemos enseñado a la gente que para crecer en Cristo se necesita un compromiso para hacer lo correcto y reforzar este compromiso. Necesitamos ayudarnos unos a otros para lograrlo. ¿Y qué tal te está funcionando, Jacobo, o para el resto del grupo? No muy bien, tengo que reconocer. Pero esto es porque a la gente le falta comprometerse más. ¿Realmente piensas esto? Había ya escuchado ese tono de voz y supe que Juan no lo veía de la misma manera. No supe qué responder. ¿Sabes qué resulta cuando solo se habla de compromiso? Preguntó Juan. Ayuda a la gente a vivir mejor. Así parece. Juan suspiró. Pero no funciona. Las promesas que hacemos a Dios no nos cambian, los que nos cambian son las promesas que Él nos hace a nosotros. Si hacemos compromisos que solo podemos mantener por poco tiempo, nuestro sentido de culpa se multiplica cuando fallamos. Nos enojamos porque Dios no hace más para ayudarnos y normalmente empezamos a calmar nuestra culpa con algo como drogas, alcohol, comida, compras impulsivas o cualquier otra cosa que adormece el dolor. O el dolor sale de nosotros en forma de coraje o lascivia. ¿Estás diciendo que esto es lo que sucedió con Gustavo? No conozco a Gustavo, pero diría que es probable. ¿Se sintió él con suficiente confianza o seguridad para acercarse y compartir contigo sus tentaciones más profundas? Obviamente no. Sacudí mi cabeza, frustrado. Muchas de nuestras esposas dicen que necesitamos un retiro de hombres cada mes para mantenernos con suficiente motivación. A veces pienso que tienen razón. Sí, lo fácil es volver a emocionarse y mantener nuestros compromisos por unas semanas. Pero ¿qué sucede cuando la emoción pasa, y ya no resulta tan divertido tratar a tu esposa como una princesa o pasar tiempo con los hijos, cuando estás bajo mucha presión en el trabajo? Finalmente uno se da por vencido, porque por dentro nada cambió. Este método está basado en esfuerzos externos y esto no funcionará. ¿Estás diciendo que nuestro método solo produce más pecado? Para la mayoría de las personas, sí lo digo. Por esta razón Gustavo ya no quiere venir, y los demás tampoco. Incluso cuando están presentes, probablemente no comparten la verdadera historia acerca de sus dificultades. Se sentirían demasiado mal consigo mismo. Es más fácil confesar pecados aceptables, como exceso de trabajo, enojarse o chismear.
Esto es lo peor de la mentalidad religiosa. Toma nuestras mejores ambiciones, y las usa en nuestra contra. La gente que intenta ser más piadosa, en realidad se vuelve más cautiva a sus antojos y deseos. Esto es lo que le sucedió a Eva. Ella quería ser igual que Dios, lo que también es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Lo que ella deseaba, no fue lo que la metió en problemas, pero que quiso hacerlo en su propia fuerza para lograrlo. Pablo reconoció que hay 3 caminos en esta vida, cuando la mayoría de nosotros solo reconocemos 2. Nuestra tendencia es pensar que nuestra vida consiste en decidir entre hacer mal y bien. Pablo veía 2 caminos diferentes de tratar de hacer bien. Uno nos hace que hagamos grandes esfuerzos para someternos a las reglas de Dios. Este camino siempre falla. Aun cuando Pablo se describe como alguien que seguía todas las reglas de Dios externamente, también se consideraba de todos el peor pecador por todo el odio y la ira en su corazón. Ciertamente podía conformar su conducta externa a las reglas, pero esto solo empujaba sus problemas más al interior. De seguro recordarás que él salió a matar al pueblo de Dios en el nombre de Dios. Sí, pero Pablo habla de la ley del Antiguo Testamento. No estamos siguiendo la ley. Buscamos vivir según los principios del Nuevo Testamento. No, Jacobo. Pablo habla acerca de la religión, el esfuerzo del hombre para apaciguar a Dios por medio de sus propias obras. Si hacemos lo que Él quiere, Él será bueno con nosotros, y si no hacemos lo que Él quiere, entonces pasan cosas malas en nuestra vida. En el día que todo nos sale bien, este método nos permite sentir que lo que logramos fue por nuestra justicia propia. Esto mismo es una trampa. Cuando nos va mal, se acumula sobre nosotros un sentido de culpa mayor de lo que podemos soportar. Tus principios del Nuevo Testamento son solo otra manera de vivir bajo la ley. Sigues atrapado en el proceso tratando que Dios te recompense por hacer lo bueno. Entonces, ¿intentar hacer lo bueno puede ser algo malo? Yo no podía creer lo que escuchaba. Si lo intentas de esta manera, sí. Pero Pablo vio otro camino de vivir en la vida de Dios que era tan acogedora que transformó su vida entera. Él sabía que nuestros fracasos son el resultado de la realidad de que simplemente no confiamos en Dios para que nos cuide. Pablo, al crecer más en su conocimiento de Dios, descubrió que podía confiar en el amor de Dios hacia él. Cuanto más crecía su confianza en el amor de Dios, más libre era de los deseos que lo consumían. Solo confiando en Jesús puede alguien experimentar esta clase de libertad, y quienes lo conocen, lo hacen. Es una verdad libertadora. No usará la gente esto solo como una excusa para hacer cualquier cosa que los haga sentir bien e ignorar lo que Dios quiere. De seguro, algunos lo harán. Muchos ya lo han hecho. Aquellos que realmente conocen a Dios, desearán ser como Él. Pero debemos tener un estándar, para que la gente sepa qué es lo que Dios quiere. Fue cuando Él soltó la bomba que hizo reventar todos mis conceptos acerca de la vida cristiana que me quedaban. Jacobo, ¿cuándo por fin te sobrepondrás sobre la idea equivocada que el cristianismo es acerca de la ética? ¿Qué? Me quedé mirándolo y no pude encontrar ni un solo pensamiento coherente para contestarle. Si no es acerca de la ética, entonces ¿acerca de qué es? Yo había sido criado creyendo que el cristianismo es una ética para la vida, que esto me ganaría un lugar en el corazón de Dios. Ni siquiera supe qué hacer con el último comentario de Juan. Me quedé mudo por un momento. Por fin encontré algo a decir. Ni siquiera sé cómo responder a esto. He vivido toda mi vida en Cristo pensando que es un asunto de ética y conducta. Y es por eso que no lo entiendes. Estás tan atrapado en un sistema de recompensa y castigo, que te pierdes la relación sencilla que Él quiere tener contigo. ¿De qué otra manera podemos saber lo que Dios siente por nosotros, si no vivimos según sus reglas? Es aquí donde tu pensamiento está al revés, Jacobo. No logramos su amor porque vivimos según sus reglas. Encontramos su amor en el momento más descompuesto y quebrado de nuestras vidas. Cuando allí dejamos que Él nos ame y descubrimos cómo amarlo a Él, es donde encontraremos cómo nuestra vida es cambiada en esta relación. ¿Cómo puede ser esto? ¿No tenemos que alejarnos del pecado para conocerle? Caminar hacia Él es ir en sentido opuesto al pecado. Cuanto más le conoces, más libre del pecado serás. Pero no es posible alejarse del pecado, Jacobo. No en tus propias fuerzas. Todo lo que Él quiere hacer en ti, se logra mientras aprendes a vivir en su amor. Cada acto de pecado resulta cuando desconfías en su amor y sus deseos que Él tiene para ti. Pecamos para llenar espacios resquebrajados en nuestra vida, luchando por lo que creemos que es lo mejor para nosotros, o reaccionando a nuestro sentido de culpa y vergüenza. Una vez que descubres cuánto Él te ama, todo esto cambia. Por esto, cuanto más crece tu confianza en Él, más y más libre eres del pecado. Cuando lo dices tú, esto suena demasiado fácil, Juan. Pero aprender a vivir así,
Es completamente opuesto a todo lo que me han enseñado. Por eso lo llaman buenas noticias. Jacobo sabía que comprender esta conversación me iba a tomar mucho tiempo, y todavía ni había comprendido bien la última. Lo que me hizo recordar que todavía estaba enojado con Juan. No sabía cómo decirlo, pero mientras Juan preparaba sus cosas, pensé mejor decirlo ahora. ¿Me causará esto tantos problemas como nuestra última conversación? Mi tono se volvió un poco amenazante. ¿Es esto lo que Gustavo mencionó antes? Dime qué pasó, Jacobo. Tu pequeña visita causó bastante alboroto. El pastor Alberto estaba enojado porque el ruido en el equipo de sonido volvió a aparecer durante su predicación. Le distrajo, y él pensó que arruinó su mensaje. Yo debía haber estado allí para arreglarlo, y en lugar de eso yo estaba mostrando las aulas de la escuela dominical a un extraño que ni siquiera sabía su apellido. Esto no hizo buena impresión. Ni siquiera pude decirle dónde vives. Él estuvo bastante molesto y me acusó de dejar a algún pederasta o abusador de menores entrar a las aulas de nuestros niños. Una acusación bastante fuerte, dijo Juan tranquilamente. Yo pensaba que se iba a molestar, pero ni siquiera se inmutó. Le aseguré que no fue así, pero él me preguntó cómo podía confiar en alguien que no estaba suficientemente comprometido para estar donde debía estar el domingo por la mañana. Él realmente explotó, Juan. Nunca lo había visto así. Hemos sido buenos amigos por 20 años, aún después que yo entré al pastoreado. Él me amó durante mis peores momentos, y me apoyó cuando otros intentaron destrozarme. Ahora me critica por cualquier cosa que hago, y no tenemos ningún momento de quietud juntos. ¿Todo esto cambió desde mi última visita? ¿No me dijiste en el parque hace unos meses que ya había tensiones entre ustedes? Me detuve para pensarlo. Ahora que lo mencionas, sí, comenzó antes. Ha sido difícil trabajar con él desde hace unos 6 meses o más. Ha estado distante conmigo, y raras veces acepta mis recomendaciones. Suena como si algo más está sucediendo allí. Lo que sea, supongo que tu visita lo empeoró todo. Tampoco le gustaron los cambios que hice. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Los que me dijiste que hiciera. No te dije que hicieras cambios. ¿O te dije algo, Jacobo? Quité ese lema que no te gustó, de que nuestra iglesia era la casa de Dios, y ese póster que solo inspira culpa en los demás. Juan se rió con una sonrisa traviesa, insinuando que yo acababa de hacer una broma inocente. Apuesto que todos lo recibieron bien. ¿No es una broma, Juan? Unos días después, Margarita Anaya, la voluntaria que había recortado todas estas letras y me había diseñado el póster, vino a mi oficina. Preguntó por el tablero de anuncios. Le dije que me sentí incómodo con algunos de los mensajes, y que quería renovarlo. Ella estaba furiosa por no consultarla acerca de los cambios. Le pedí disculpas, pero eso no ayudó. Ella no quiere volver a hablar conmigo, y pienso que está comunicando su enfado entre el equipo de maestros. Muchos de ellos están molestos conmigo. ¿Acerca de qué? Hace unas semanas presenté una propuesta para cambiar las prioridades del programa de niños, para acomodarlo mejor hacia lo que conversamos cuando tú estuviste aquí. Esto no suena bien. ¿No suena bien? Yo me entusiasmé bastante. Pasé bastante tiempo escribiendo un documento de 10 páginas explicando mi plan de cómo podríamos volver a enfocar nuestras clases y volver a entrenar a nuestros maestros. Estaba seguro que ellos compartirían mi entusiasmo para poner el ministerio sobre un mejor fundamento. Hice una lista de recomendaciones específicas para descontinuar las tablas de estrellas, y para usar más coros acerca de la gracia de Dios. Y pensaron que yo los estaba acusando de ser fariseos. Me dijeron que creían en la gracia como todos, y que todos ellos habían crecido con esas tablas de estrellitas, y que colocar estrellas les da a los niños un sentimiento de éxito. No supe qué decir, su reacción me dejó sorprendido. En el calor del momento, ni siquiera recordé de lo que tú me habías dicho. La junta esa noche con los maestros fue un desastre. Lo puedo imaginar, Jacobo. Lo siento que haya sido tan hiriente. Ni siquiera sé qué fue lo que hice mal, Juan. La vida en la iglesia ya era difícil antes. Ahora es una pesadilla, y parece que el pastor me ha perdido todo respeto. Mi estómago está hecho nudos todo el tiempo. Jacobo, si solo escuchas una cosa más de mi parte, escucha esto, no utilices nuestras conversaciones para intentar cambiar a otros. Yo solo intento ayudarte a ti a vivir en la libertad de Dios. Hasta que ellos comiencen a buscar las mismas cosas como tú, ellos no te comprenderán, y te acusarán de cosas aún peores. Tú estás tratando de vivir lo que yo dije sin dejar que Dios lo haga real en tu vida primero. Así no funciona. Solo terminarás hiriéndote tú y a mucha gente en el proceso. Juan se levantó y mientras buscaba unos billetes para dejar de propina en la mesa.
Esto es verdad, dije al levantarme también. Juan dijo que tenía que llegar al paradero para alcanzar su autobús. Ofrecí llevarlo con mi carro, así le ahorraría un poco de tiempo y podríamos seguir conversando. ¿No estás encontrando la presencia de Dios más real que cuando conversamos por primera vez? ¿Verdad? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué sigues intentando que otros lo hagan, en vez de vivirlo tú mismo? Para nosotros es natural que cuando nos sentimos vacíos, intentamos hacer que la gente a nuestro alrededor cambie. Es por esto que mucha de la vida en la iglesia está estructurada alrededor de programas donde hay que rendir cuentas y enorme esfuerzo humano. Si solo pudiésemos hacer que los demás hicieran lo correcto, para nosotros todo estaría mejor. No sería así. No, Jacobo. Y nunca conseguiremos que todo salga bien. La gente siempre va a estropear lo que están haciendo. Entendiendo que una relación con Jesús es un viaje que dura toda la vida. Vivir la vida de fe es por sí misma suficiente lucha. En el mundo quebrantado donde vivimos como para complicarle aún más para otros creyentes. ¿Por qué crees que cuando Gustavo te necesitaba, no estabas allí para él, y ahora que tú necesitas a tu pastor, no está allí para ti? No lo sé. Porque la verdadera vida del cuerpo de Cristo no se construye sobre el rendir cuentas a alguien. Se edifica sobre el amor. Estamos aquí para dar ánimo unos a otros en el viaje, sin tratar de conformar a la gente al estándar que nosotros pensamos que necesitan. Esto suena como relativismo, Juan. No lo es. Es simplemente respetar el proceso que Dios utiliza para traer la gente a la verdad. No hablo de que existan diferentes verdades, pero de que diferentes personas descubren la verdad en tiempos diferentes. Si exigimos que la gente nos rinda cuentas, ellos nunca aprenderán a vivir en amor. Solo recompensaremos a aquellos que saben aparentar mejor, y perdemos a aquellos que están teniendo dificultades aprendiendo a vivir en Jesús. Ni siquiera puedo imaginar compartir sobre este viaje con otros. Esto es lo mejor, Jacobo. Esta manera de vivir abre la puerta para que la gente sea auténtica, y que sean conocidos exactamente tal y como son. Los anima a acercarse más a Jesús, a no intentar cambiar a todo el mundo según nuestras propias respuestas. ¿Dónde puedo encontrar esto, Juan? ¿Existe un lugar así en Kingston? Jacobo, no me estás entendiendo. No es un lugar. Es una manera de vivir, junto con otros creyentes. Existen otros que quieren vivir de esta manera. Seguramente. Y se encontrarán unos a otros en su tiempo. Pero primero permite que tú mismo seas cambiado. Detuve el automóvil delante del paradero de los autobuses, y Juan abrió la puerta. Tengo que correr, Jacobo, o se va el autobús sin mí. ¿No puedes darme un número de teléfono donde te pueda encontrar por si necesito hablar contigo? Esto no es tan fácil como piensas, dijo Juan al bajar del automóvil. Te volveré a encontrar, estoy seguro. Yo no lo estoy tanto. Cuídate, Jacobo. Estás en el camino correcto. Quizá las cosas empeoren antes de mejorar, pero así sucede en una cirugía. Pero cuando al fin las cosas mejoran, de verdad que todo mejora. Se siente como que nada va a mejorar. Yo sé. Cuando uno llega a su límite, no es la parte divertida. Esto es solo el comienzo. En esta etapa, entre más nos acercamos, más lejos nos sentimos de Él. Es por eso que quiero animarte a perseverar en ese lugar con Jesús. Él aclarará todo esto de maneras que nunca creerías si te lo dijera hoy. Gracias, Juan. Esto me ayuda. Mientras él se volteó para irse, de repente recordé algo que no le había preguntado. ¿Podrías por lo menos decirme tu apellido? El claxon del taxi detrás de mí debió haber ahogado mi pregunta, porque Juan entró por las puertas de la terminal sin mirar atrás.